¿Qué son los decretos de Dios? Son los propósitos eternos de Dios, basados en su consejo sabio y santo, por medio del cual Dios libremente y de forma inmutable, para su propia gloria, ordenó eficazmente todo cuanto ocurrirá. Una respuesta a Alex Ortega sobre los decretos de Dios. Escuchemos lo que dice el señor Alex Ortega en el siguiente audio. La soberanía de Dios es santa. Él hace su voluntad, hace según su voluntad y no hay quien detenga su mano. Hace según su voluntad. Su voluntad es santa y no hay quien detenga su mano de hacer lo que Él quiere hacer en su santidad y en su justicia. En el libro de Salmo 115, verso 3 dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Cuando la Biblia dice que todo lo que quiso ha hecho, indica que todo lo que Dios quiere y hace es bueno, porque Dios es bueno por naturaleza. Él no es el autor del mal. Exactamente, es lo que nosotros creemos. Dios no es el autor del mal. La Confesión de Fe de Westminster, en el capítulo 3 del Decreto Eterno de Dios, nos dice: Dios, desde toda la eternidad, por el sabio y santo consejo de su propia voluntad, ordenó libre e inmutablemente todo lo que sucede. Sin embargo, lo hizo de tal manera que Dios ni es el autor del pecado, ni hace violencia al libre albedrío de sus criaturas, ni quita la libertad o contingencia de las causas segundas, sino que más bien las establece. Porque su voluntad es santa y sus deseos no son pecaminosos ni de maldad. La Biblia registra en el libro de Primera de Juan capítulo 1 verso 5 que Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Cuando habla de tinieblas se refiere a la maldad, al pecado moral. No hay tinieblas en Dios. En Dios nunca ha habido ni habrá un deseo de hacer maldad. Santiago 1.13 lo dice, Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. En el libro de Sofonías 3.5 dice que Dios no hará iniquidad, Jehová no hará iniquidad. La Biblia dice que todo lo que Dios ha hecho es bueno, indica de que Dios es santo y de que de Él no puede salir la maldad. Salmo 115.3 dice, todo lo que quiso ha hecho. Sugiere que todo lo que Dios ha hecho ha sido bueno, como lo dice Génesis 1.31. Y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Porque Dios no creó el mal. Nosotros tampoco creemos que Dios es el creador del mal o es el autor del mal, como dice la Confesión de Fe de Westminster, capítulo 3. Sino que todo existe por su voluntad, que es santa, y todo fue creado bueno. La iglesia en el cielo lo adorará por esta razón. En el libro de Apocalipsis 4.11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Por tu voluntad, que es santa, existen las cosas buenas y por supuesto, lo añado yo, existen y fueron creadas. Lo que Dios creó fue bueno, de acuerdo a Génesis 1.31. Por lo anterior queda claro que la naturaleza de Dios es buena y santa. Por lo tanto, no puede de Dios salir maldad. Mateo 7:18 dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. En eso estamos de acuerdo. Dios no puede pecar, Dios no obliga a pecar, Dios no tienta a pecar, porque su voluntad es santa, su voluntad es inmutable, su voluntad es justa, su voluntad es sublime y eterna. El calvinismo dice que el mal existe porque Dios lo decretó, pero de Dios nunca salió un decreto para que el mal existiera, ni tampoco Dios decretó el mal en la humanidad. El decreto eterno es el establecimiento o el plan de Dios hecho en la eternidad, la cual puede ser activa y pasiva.
Con respecto al mal, Dios es permisivo y no activo. Bueno, Alex Ortega dice que Dios no decretó el mal. El decretar, según la Confesión de Fe de Westminster, dice que el decreto es el establecimiento de la voluntad soberana de Dios, de tal manera que Dios no es el autor del pecado y por ende Dios no puede ser el creador del pecado o el mal. Sin embargo, la Biblia también sostiene y las confesiones de fe reformadas sostienen que el mal sí existe. Y que si Dios no hubiera decretado el mal, entonces quiere decir que eso, o el mal, a Dios se le escapó de las manos. O sea, Dios tenía otro plan y por ende ese plan fue frustrado porque en realidad el mal entró y echó a perder su plan bueno y bondadoso. Entonces eso atentaría directamente contra la omnipotencia misma de Dios y se caería en el dualismo al decir que existe un Dios del bien y que existe otro Dios aparte de ese Dios que fue el responsable o el originador del mal. Y en este sentido estaríamos cayendo en esa dualidad maniqueísta o agnóstica. Entonces, por un lado, se afirma que el mal fue decretado permisivamente. O sea, Dios no fue el autor y tampoco fue el creador del mal. O sea, en ese sentido, las confesiones de fe reformadas o calvinistas son bien claras al afirmar aquello. Dios sabe todas las cosas aún antes de que sucedan, porque Dios garantiza esa certidumbre, de tal manera que Él es la razón de ese conocer, y ese conocer no es una mera probabilidad, sino certeza, puesto que Dios es la causa primera. La razón del preconocimiento es la voluntad de Dios como causa primera que garantiza su certidumbre. No se puede separar el conocimiento del ser de Dios. Todos los efectos dependen en última instancia de Dios como causa primera para la subsistencia según el principio de causalidad. Ejemplo. Yo sé que un lápiz caerá de la mesa aún antes de que toque el suelo. No hago nada para impedirlo, sino que dejo que caiga. Indudablemente esa fue mi voluntad, porque no impedí que cayera. Si hubiera tenido la intención que no cayera, hubiera tomado medidas, ejercer mi voluntad para impedir aquello, pero no lo hice porque no fue mi voluntad hacer aquello. Con esta ilustración quiero dar a entender que lo cognitivo de Dios radica en lo volitivo y que estos no pueden ser dos polos opuestos, sino que ambos proceden de una fuente, que en este caso es Dios, no de fuentes independientes uno del otro. Por tanto, las causas segundas dependen de la causa primera para su existencia y su preservación, en este caso el pecado. Depende en este caso de la primera causa. De lo contrario se afirmaría entonces que el pecado y el mal fueron unos obstáculos y entraron al mundo como consecuencia de algo imperfecto, en consecuencia de una frustración al plan eterno de Dios. Inclusive cuando se habla de la fe del hombre para salvación, no es algo intrínseco en el ser humano, sino que depende de Dios quien otorga ese don. En Efesios capítulo 2, 8, versículo 9, Filipenses 1, 29. El aire que el hombre respira, la fuerza que ejerce el hombre, la gravedad que es ejercida para sostenernos en la superficie terrestre, la vida de los ángeles, la misma existencia, dependen de Dios y su providencia. Salmos capítulo 135, versículo 6, 115, versículo 3, Daniel 4:35, Isaías 45, del 6 al 7. Con respecto al pecado, Dios no infunde pecado en el hombre. El hombre es pecador por sí mismo, es algo inherente en él. El hombre es libre de coerción externa y es en sí mismo su fuente de mal, aunque es verdad que tanto su fuerza, su existir dependen de Dios.
Dios no tan solo permite el mal, sino que da también el poder para que lo ejecuten. En Génesis 50:20 nos dice la palabra de Dios: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para tener en vida a mucho pueblo. El pecado de los hermanos de José fue algo que Dios usó para su plan y propósito, y el propósito fue de mantener en vida a mucho pueblo. Entonces vemos cómo Dios se sirve del pecado del hombre para usarlo debido a su plan. En Hechos capítulo 4, versículos 27 al 28 leemos: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Aquí, en el presente versículo, Dios establece el decreto por el cual su Hijo Jesús debía ser muerto por manos de pecadores. Y Dios estableció que este acontecimiento o esos actos criminales habían sido establecidos desde antes o antes determinado según su mano y consejo, con lo cual quiere indicar que Dios decretó que ese pecado o esos hechos pecaminosos debían ser ejercidos bajo el tiempo señalado en contra de su Hijo Jesús. Entonces, aquí, según la Biblia, sí dice que Dios decreta el mal o el pecado, pero no en el sentido de que Dios obligó a estas personas a matar a Cristo. Ellos voluntariamente le dieron muerte, según las concupiscencias y según las inclinaciones internas pecaminosas de aquellos hombres. Aquí Dios no les tentó a pecar, Dios no les movió como títere a hacer aquello en contra de su Hijo Jesús. Simplemente Dios ordenó, orquestó que eso debía ocurrir. Dios tuvo certeza que eso sería así. Dios sabía muy bien que eso estaría ahí. ¿Por qué? Porque Él lo decretó desde antes, según su consejo, según su plan, según su propósito, según su designio. Y la misma idea está expresada en Génesis capítulo 45, versículo 5, en Job capítulo 2, versículo 10. En Lamentaciones capítulo 3, versículo 37 dice: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Versículo 38. ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? Si uno se da cuenta, la Biblia no dice que de la boca del Altísimo sale tanto el pecado como lo que no es pecado. En cambio, lo que sí dice es que Dios orquesta tanto el bien como el mal, algo que es totalmente negado por el señor Alex Ortega. La venta de José como esclavo fue altamente pecaminosa, y peor aún, la crucifixión de su Hijo Jesús. Pero Dios orquestó esto para conseguir exactamente lo que Él se proponía conseguir, y eso no se puede negar. Entonces, decir que Dios no decretó la entrada del mal, que Dios no decretó los actos pecaminosos, es totalmente algo contrario a la Escritura Sagrada, y estaríamos cayendo en una especie de dualismo maniqueo, que el mal entró entonces sin siquiera Dios haberlo decretado permisivamente, sino que entró de una manera casual, de una manera al azar, de una manera que no fue parte de la voluntad de Dios, y que eso frustró, que eso no estuvo dentro del plan de Dios, y por tanto es algo que a Dios se le escapó de sus manos, algo que no puede sostenerse bíblica ni teológicamente. En todo esto es crucial entender que Dios nunca es el autor del pecado o tienta a la gente a pecar. Que nadie diga cuando es tentado:
soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie. Por tanto, decretar no es sinónimo de tentar, decretar no es sinónimo de ser autor del pecado. Son conceptos completamente diferentes y que deben ser entendidos tanto bíblicamente como teológicamente. Por ejemplo, en Isaías también se nos dice, en el capítulo 10, versículo 5, cómo Dios usa a Asiria para castigar con ira a Jerusalén. Le llama el báculo y furor de su ira. Aquí vemos cómo Dios se sirve del mal, cómo Dios en este caso usa el mal para conseguir sus propósitos. Dios sí deja andar al hombre en sus propios caminos. Eso dice Hechos capítulo 14, versículo 16, Apocalipsis 22, versículo 11. Pero nunca la Biblia dice que el hombre anda o camina independiente de la providencia divina. Jeremías capítulo 10, versículo 23, Proverbios capítulo 16, versículo 9, Proverbios capítulo 16, versículo 1, Salmos capítulo 37, versículo 23. Dios predetermina los hechos libres de los hombres, pero no son contingentes, sino establecidos por Dios. Mateo 18, versículo 7, Mateo 21, 42, Hechos 2, 23, compare con Hechos 4, 27 al 28. Por tanto, la Escritura enseña muy bien y enseña claramente de que Dios en este caso decreta no tan solo hechos pecaminosos, sino que también da el poder para que estas personas ejecuten y se lleve a cabo el propósito de Dios. Cuando los mismos judíos mataron a Cristo, cuando le dieron muerte, Dios se sirvió en este caso de aquel acto pecaminoso para, en este caso, cumplir el propósito establecido de antemano, según su consejo y según su designio. La Biblia dice en Isaías 10:1, hay de los que decretan estatutos inicuos y de los que constantemente escriben decisiones injustas. Dios nunca mandó, ni decretó, ni predestinó que la gente hiciera maldad. Eso nunca vino al pensamiento de Dios. La Biblia lo dice en el libro de Jeremías 19:5. Y edificaron los del pueblo de Israel lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé. Es decir, Dios no decretó, ni me vino el pensamiento, cosa que Dios no lo pensó, ni hablé, cosa que Dios no dijo. Es decir, eso lo hizo el hombre por su propia maldad y no que Dios lo decretó. Bueno, voy a explicar lo que es la voluntad decretiva y la voluntad preceptiva de Dios. Aquí nuestro amigo Alex Ortega comete una falacia al confundir estos dos tipos o estos dos aspectos de la voluntad de Dios. Isaías 10:1 y Jeremías capítulo 19 versículo 5 no hablan en contra de la voluntad decretiva de Dios, sino más bien se muestra el estándar, en este caso, de la voluntad preceptiva de Dios al hombre. La Escritura utiliza la palabra voluntad para referirse no solo a los decretos de Dios, sino también a sus preceptos. Sus preceptos también son su voluntad para nuestras vidas, aunque en un sentido diferente. En sus decretos, Dios quiere que ocurran ciertas cosas para nuestras vidas en el sentido de que Él soberanamente las determina. En su ley también quiere ciertas cosas para nosotros, pero en el sentido de que Él las ordena. En Efesios capítulo 1 versículo 5 nos dice: en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí se recalca la voluntad decretiva de Dios, es decir, adopta un propósito. El propósito es su predestinación para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Bueno, aquí vamos a hablar acerca de la voluntad preceptiva de Dios, que
dice el texto de Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí, esta voluntad preceptiva se refiere a la norma que Dios ha dado al hombre para su cumplimiento. El decálogo registra todas las demandas que Dios exige en obediencia a su voluntad revelada. Dios jamás nunca mandó a matar, como dice Jeremías capítulo 19, versículo 5, cuando habla acerca de estas personas que hacían sacrificios de niños a sus dioses paganos. Entonces, jamás Dios nunca mandó, jamás Dios nunca le vino eso al pensamiento. O sea, se refiere a esa norma que Dios ha puesto al hombre. En su voluntad preceptiva, Dios ha dicho lo que el hombre debe de hacer y cumplir. Y eso lo vemos reflejado en el Decálogo en Éxodo capítulo 20. Entonces, la voluntad preceptiva no anula en lo absoluto a la voluntad decretiva de Dios. Por tanto, usar el argumento de que Dios no mandó el sacrificio de niños, que Dios no mandó ni le vino al pensamiento tales cosas pecaminosas, no anula en absoluto la voluntad decretiva de Dios, sino que más bien ahí se explica la voluntad preceptiva de Dios, que son dos cosas completamente diferentes que deben ser entendidas en un sentido diferente. O sea, son como dos caras de una misma moneda. Entonces, la voluntad preceptiva tampoco anula la voluntad decretiva de Dios, y la voluntad decretiva de Dios no anula en lo absoluto a la voluntad preceptiva de Dios. Cuando uno no entiende este tema, recurre a estas falacias que acaba de decir Alex Ortega. Bueno, si te gustó mi video, no te olvides de compartir y suscribirte a mi canal. Que Dios te bendiga.